Saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenidos a una nueva entrega de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano por la agencia Venezuela News. Si no se ha suscrito todavía a nuestro canal de YouTube, puede hacerlo ahora, activar la campana de las notificaciones, dejar su like, escribir su comentario y compartir este y otros contenidos de la agencia, porque es una de las formas que nosotros como usuarios le decimos a los caprichosos algoritmos de la plataforma que este y otros contenidos nos interesan. Como siempre, en Contexto revisando temas de la actualidad de interés internacional, y uno de ellos es sobre la forma en que se gestiona la Unión Europea, esto en el contexto del conflicto de la OTAN contra Rusia a través de Ucrania. Parece que existe la sensación de que Europa indefectiblemente se empina conscientemente hacia un conflicto en donde no tendría las condiciones para prevalecer. Sin embargo, actúa como que sí lo tuviera. Para ampliar esta perspectiva, nos enlazamos con Carlos Mamani, él es analista geopolítico desde el Perú, pero también con mucho conocimiento de Europa y del conflicto de la OTAN en contra de Rusia a través de Ucrania, para explorar justamente esta perspectiva. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación, estimado tocayo Carlos, ¿no? Y como Sí. siempre, felicitarte por este esfuerzo en llevar información alternativa, ¿no? Con respecto al análisis internacional para los pueblos de nuestra América. Un honor más estar aquí contigo y, bueno, a analizar esta semana coyuntural tan importante que tenemos, ¿no? No solamente para Europa, sino para el mundo, creo. Sí, para el mundo, pero sin embargo, Europa sigue teniendo un papel importante, o al menos se empeña en parecer que tiene un papel importante o decisivo en el conflicto. Sin embargo, los acontecimientos recientes casos de lo que fue el acuerdo comercial o la claudicación de Europa hacia los Estados Unidos en el ámbito comercial van dando cuenta de que es un bloque venido a menos, con menos ascendencia, con menos capacidad para decidir. Sin embargo, tiene una admirable actitud de parecer de que no está perdiendo justamente esas capacidades que presumía antes Europa, porque se sigue viendo, al menos desde América Latina y algunos espacios del sur global, todavía como un actor que tiene algún peso específico importante en el escenario internacional. Entonces te pregunto, en ese contexto, ¿cómo ves a Europa en la actualidad? ¿La ves justamente con esa capacidad de incidencia, de influencia? ¿Es un actor, un convidado de piedra, diríamos por acá? Bueno, parece que es más lo segundo que lo primero, ¿eh? En efecto. Acá hay que analizar el tema desde una perspectiva una retrospectiva, ¿no? Con respecto a la historia, porque sin eso tampoco podremos entender cómo es que han llegado a ese nivel de arrogancia, ¿no? Un nivel de arrogancia, de presunción que no está a la altura de su realidad. Son aproximadamente 500 años de dominio occidental iniciados justamente allí, en Europa, ¿no? Con las expansiones, las conquistas, el colonialismo es una invención de Europa, no es una invención de Latinoamérica, de China, de Asia, qué sé yo, ¿no? Eso es la invención de los pueblos europeos. Entonces, al siglo XXI, tras 5 siglos, bueno, yo creo que todavía no han despertado de esa visión colonial del mundo, por eso es que se sienten con esas ínfulas de pretender ser lo que ya no son, ¿no? En su momento lo fueron, sí, efectivamente, pero desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, prácticamente, digamos, el bacalao ya no se corta en Europa. Básicamente ahora son las tres potencias más importantes del actual mundo multipolar en emergencia, en construcción, aún no acabado, iniciando sí, son todavía Estados Unidos, que dicho sea de paso, y es curioso, no nos olvidemos que fue un país que también, o sea, para lograr, a veces no se nos dice esa historia, pero para lograr el poder que tuvo, ser lo que es la superpotencia global, ¿no? Tuvo que desentenderse de las cadenas que le imponía el colonialismo británico. Los ingleses querían que los norteamericanos sean igual que todos los demás países, ¿no? Meros exportadores de materias primas, o sea, su colonia. Pero ellos se rebelaron, bueno, hicieron lo que es Estados Unidos y eso es lo que no nos cuentan, ¿no? No nos dicen cómo es que Estados Unidos se hizo potencia y así han hecho muchas. Entonces, al siglo XXI, como decía, Europa ha perdido demasiadas capacidades, sobre todo con especial énfasis de la Segunda Guerra Mundial, concretándose desde los 90 tras la caída del muro de Berlín en adelante, a tal punto de que no voy a remontarme a autores que esto ya hablaban hace ya un siglo, ¿no? Había un autor alemán de apellido Spengler, Oswald Spengler, un gran pensador alemán,
cuando Europa todavía era Europa, ¿no? Pero en ese tiempo ya hablaba de la decadencia de Occidente, ¿no? Untergang des Abendlandes se llamaba su libro, ¿no? Hace casi 100 años más, un poco más, 101 años tal vez, él ya comentaba de que la pérdida digamos, de protagonismo de Europa va a venir desde adentro de Europa más que desde afuera. Esto ha sido confirmado por las últimas, bueno, la última conferencia de Múnich, donde el señor J.D. Vance fue invitado este año, les dijo también algo parecido, ¿no? Ustedes tienen problemas, o sea, las amenazas que ustedes tienen no vienen ni de Rusia ni de China, vienen de adentro, ¿no? Por hacer prevalecer ideas que tienen que ver muy poco con la libertad, como por ejemplo, y eso es lo que se ha convertido a la Unión Europea, ¿no? En un estado totalitario prácticamente donde tú no puedes, el ciudadano europeo contemporáneo no puede salirse del marco, digamos, oficial, ¿no? A nivel mediático, porque es condenado, ¿no? Entonces, se está viendo, esos son síntomas de su decadencia, ¿no? El Tratado de Maastricht, ¿no? Con el que se hace la Unión Europea, es la claudicación de Europa a los intereses anglosajones. Y sin ir tampoco tan lejos, no sé, 100 años, hemos tenido nosotros autores, ¿no? Pensadores continentales e importantes, ¿no? Como Alberto Metol Ferré, por ejemplo, uruguayo, que inicios de siglo, fines del siglo XX, inicios de este siglo XXI, él hablaba de Europa, comentaba que Europa era un continente museo. Nadie le entendió eso. Europa como continente museo. Bueno, para que nos entienda el público, básicamente Europa es para, no sé, hacer el Eurotrip, pasearte por sus principales capitales, tomarte fotos y tal vez subirlo a Facebook, pero el bacalao ya no se corta en Europa, las grandes decisiones globales ya no se toman en Europa, ¿no? Y justamente por eso, ¿no? Por haber perdido, primero, lo que hizo Europa justamente fueron sus creencias, su visión del mundo, etcétera, ¿no? Más allá del colonialismo y todo eso que podamos decir. Ahora Europa es irreconocible. Europa está invadida de pueblos que no tienen nada que ver con su acervo histórico, cultural, de prácticamente, ¿no? O sea, totalmente desconocido, ¿no? El libertinaje a su máxima expresión, el Pero consumo de disculpa, drogas. Carlos, esa parte de que hay pueblos que no corresponden a su idiosincrasia, ¿no sería también un comentario en contra de la migración o es una observación en cuanto a la pérdida de identidad y de espíritu en general de Europa? Para aquellos que puedan El- decir, bueno, Carlos Mamani no, se está metiendo con los migrantes. no, el asunto acá, porque nuestros pueblos, Latinoamérica es un pueblo de migrantes también, eso es así, pero lo segundo, lo que tú bien anotas y haces bien hincapié en poner el paréntesis, ¿no? Y a poner un poco a ahondar es la identidad, ¿no? Nuestra identidad en Latinoamérica es una mezcla y eso es lo que somos y bueno, y seguiremos siendo. En cambio, en Europa han renunciado a lo propio, que alguna vez se tuvo, e importan ideas que poco o nada tienen que ver con su raigambre cultural, como bien dices, ¿no? Entonces, Mm. si un pueblo no sabe lo que es, ¿no? Porque tú ahora tú te vas en Europa, ¿no? Tú le preguntas a cualquier ciudadano actualmente de 20 años, entre esa edad, 20 y 30 años, no sabe bien lo que es, ¿no? Tiene ideas adversas a todo lo que es la patria, a todo lo que es la nación, a todo lo que en algún momento hizo que Europa sea Europa. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿no? Un poco de repente me adelanto, pero se habla No, de está un bien. de un rearme europeo contra Rusia. ¿Cómo vas a hacer un rearme si la población está mentalmente desarmada? O sea, es absurdo. ¿No? Entonces hay que ver a Europa también desde esa perspectiva, ¿no? Su crisis interna, identitaria, a partir justamente, por ejemplo, el tema de la migración en Rusia está muy controlado ese tema, por ejemplo. Ellos aceptan migración, pero ellos saben quiénes son, ¿no? Y no van a hacer que los que vengan se impongan por encima de lo que ellos ya son tradicionalmente, un pueblo ortodoxo, etcétera, etcétera. Bueno, en Europa no ha pasado eso. Entonces, esa es una aclaración que hay que tenerlo claro, ¿no? Latinoamérica es un pueblo de migrantes, ¿no? Somos migrantes todos, somos mezcla de toda la sangre. Bueno, Europa no ha gestionado así su actual situación y eso lo está llevando también a un declive que viene desde adentro, ¿no? Si ya lo geopolítico es expresión de, ¿no? De causas más profundas. Parte de esa decadencia, como están apuntando, vendría también porque han difuminado, han diluido ese espíritu de pertenencia de los españoles a España, de los franceses a Francia, de los belgas a Bélgica, se sientan europeos, pero al mismo tiempo no saben cómo es tampoco la identidad europea, porque se trata de distintas naciones que tienen distintos idiomas, que tienen un origen étnico distinto y que arrastran, aunque quieran ocultarlo, rivalidades que marcaron al viejo continente como uno de los
continente más sangriento que prácticamente en los últimos, había pasado como 80 años sin conflicto, pero que vivió permanentemente en guerra entre ellos. Buena anotación la que haces, porque si hay algo que podemos decir es que Europa nunca ha sido un continente unido. O sea, la idea que nos han vendido de Europa, ¿no? Es que, bueno, Europa es lo mismo en la península ibérica con los pueblos ibéricos, España, Portugal, con la Europa nórdica, no descendiente de vikingos, la Europa eslava, o sea, eso nada que ver. Por eso reitero, el experimento de la Unión Europea es totalmente antinatural porque se hizo una Unión Europea, ¿no? Desde los 90 en adelante donde efectivamente claudica los intereses europeos que hubo en su momento con líderes, por lo menos los últimos que hubo, sobre todo Charles de Gaulle en Francia, en Alemania también ciertos líderes, ¿no? Como Willy Brandt, entre otros, que ya no existen. Esos líderes ya nunca más van a existir en Europa. ¿No? Entonces, esos estadistas ya no hay. La Unión Europea se hace sobre ese supuesto, efectivamente, ¿no? De que Europa es algo homogéneo, ¿no? De que no importan los idiomas distintos, de que no importan las guerras que se hayan tenido, el mayor territorio, como bien haces notar también, donde se ha tenido guerras en el planeta, no ha sido ni en Asia, no ha sido ni en Latinoamérica, no ha sido ni en África, ha sido Europa. Sin ir muy lejos, solamente digamos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial han empezado en Europa. O sea, tampoco no podemos hacer la vista gorda ante eso, ¿no? Pero parece que los arquitectos de la Unión Europea, ¿no? Cuando pensaron en hacer la Unión Europea, cuando firmaron el Tratado de Maastricht, ellos ya daban por supuesto que es así, ¿no? Y pasó el tiempo y esto, bueno, pues simplemente como decía hace un momento, ¿no? El Tratado de Maastricht es una firma para que Europa claudique a los intereses anglosajones primordialmente norteamericanos, que siempre pensaron, porque el diseño viene desde ahí, no nos olvidemos. Ellos pensaron en Europa, digamos, en términos tal vez económicos, ¿no? Sigan haciendo empresa, industria, hasta cierto punto tecnología, Mm. pero no una Europa geopolítica, no una Europa que se piense a sí misma en términos de política exterior, en asuntos estratégicos en asuntos de seguridad. La seguridad la vamos a brindar nosotros, ¿no? O sea, el pacificador estratégico Estados Unidos, que tras la Segunda Guerra Mundial ocupa Europa hasta la actualidad, bueno, ahorita está en debate serio, ¿no? Si se salen o no, o bueno, eso es lo que le molesta a Europa, ¿no? De que ellos se sintieron por mucho tiempo en un confort estratégico que les brindaba Estados Unidos y que a la actualidad, bueno, ya esas ideas de globalidad, digamos, de un mundo regido por instancias supranacionales está viniendo abajo, ¿no? Ahora los intereses nacionales, el formato de las actuales relaciones internacionales ya no se guía por esos criterios que guiaron la posguerra fría, ¿no? Donde la globalización lo iba a solucionar todo, los mercados solucionan todo, vendan todo, compren todo, ¿no? Y hay instancias supranacionales como en la Unión Europea que gestionan pues los territorios. Ahora esto ni siquiera hace una década, 2 décadas, esto era impensable. ¿Quién iba a pensar que ahora los países, como Estados Unidos está haciendo, dicen, no, nosotros tenemos nuestros propios problemas. Ustedes quieren guerra con Rusia, háganlo ustedes, con su dinero de ustedes, no con el nuestro. Eso es parte del actual esquema, el actual formato de relaciones internacionales y donde Europa está en un shock, ¿no? No quiere aceptar la realidad que está viviendo actualmente, ¿no? Donde en una completa impotencia, con ínfulas de grandeza que ya no tiene, pretende imponer o pretende inmiscuirse en asuntos de grandes potencias. O sea, en otras palabras, ya no es una gran potencia, ya dejó de ser. O sea, los países más importantes de Europa actualmente, Francia, Alemania, ¿no? Ya no pintan en el escenario mundial. Ahora las grandes decisiones que se toman en el mundo, como dije hace un momento, el bacalao ya no se corta en Europa. Lo corta Rusia, lo corta China y por supuesto los Estados Unidos, como estamos viendo. Y esa realidad es la que no quieren entender, no quieren verla, no quieren asumirla y bueno, ellos viven en esto es una disonancia cognitiva, ¿no? Cuando tú sientes y piensas algo respecto a, pero ese A simplemente es otra cosa, ¿no? En eso estamos actualmente, ¿no? No están viviendo la realidad geopolítica del siglo XXI y creo que vamos a ver estos episodios de ínfulas, de grandeza, ¿no? De disonancia cognitiva, yo creo que por un buen tiempo más, ¿no? Esto no va a ser fácil para ellos asumir esa realidad. Incluso muchos analistas todavía no caen en cuenta de que eso ya es así, de que estamos viviendo el fenómeno de Europa como continente museo. No, y uno de esos aspectos que dan cuenta como de esa disonancia, de esa diferencia
entre lo que aparentas y lo que realmente tienes son los ya 18 paquetes de sanciones económicas contra Rusia. No funcionó el primero, el segundo, el quinto, el décimo y van por el 18, que se presenta como que si fuese una gran determinación para doblarle el brazo a Rusia, pero que si se pone a analizar o se pone a contemplar con mayor agudeza, es el reflejo de la impotencia de toda Europa para poder descarrilar a Rusia, porque si no lo lograron con los 17 paquetes, ¿qué diferencia va a ser el 18? Y potencialmente estarían hablando ya de 19, que no han sancionado ya o que van a sancionar ahora que ya no han sancionado antes en los distintos paquetes de sanciones. También te quiero preguntar, Europa ha sido esencialmente durante mucho tiempo, lo ha marcado esa inclinación de rusofobia. ¿Es una obsesión natural a, a a Europa o es un sentimiento que le viene relativamente nuevo? No, eso es histórico, Carlos, de verdad que es histórico. Vamos por partes, mencionaste el tema de las sanciones, eso ha sido lo peor que les ha podido pasar a ellos, es justamente tener esa situación, ¿no? De hacer sanciones y que como un boomerang les retorne a ellos y no a Rusia, ¿no? Rusia sigue funcionando y va a seguir funcionando. Es el país más sancionado del mundo, Mm. 30.000 sanciones. ¿No? O sea, cualquier país, bueno, estaría en la lona, ¿no? Pero Rusia es una super, eso es otra evidencia de que, ¿no? Que refleja que Rusia es una superpotencia, ¿no? Y a las superpotencias difícilmente les puedes hacer doblar el brazo, como dices, a través de sanciones. A ver, acá hay que entender algo clave. Por naturaleza geográfica, ¿no? Geopolítica, estratégica, Europa debería tener buenas relaciones con Rusia, porque las veces en la historia en que han tenido buenas relaciones, a los dos les ha ido bien y cuando han tenido malas relaciones, a quienes les ha ido peor ha sido siempre a Europa. Ahora, esa rusofobia siempre ha sido sembrada por las potencias anglosajonas, en su momento por el Imperio Británico y en su, bueno, secundariamente después, por supuesto, sus pupilos, ¿no? Sus hijos, los norteamericanos. ¿Por qué? Porque en el esquema para Europa, para Eurasia que tenían los anglosajones, ¿no? Como Halford Mackinder, por decir algo, ¿no? El padre de la geopolítica anglosajona, ellos entendían que para empezar entendemos una cosa, ¿no? O sea, Europa y Rusia están en el mismo continente, es Eurasia, ¿no? Rusia tiene la mayor parte en Asia, pero una parte es europea, ¿no? Moscú, San Petersburgo, las ciudades más importantes. La cabeza de Rusia está en la Europa continental geográfica. Y eh, los anglosajones pensaron, ¿no? Dijeron sus estrategas, si aquí ellos siguen profundizando sus vínculos, históricamente, ¿ah? Sobre todo Alemania con Rusia, Berlín con Moscú, esa asociación estratégica iba a generar una mega superpotencia euroasiática continental ante la cual las potencias marítimas como Inglaterra, posteriormente Estados Unidos, simplemente no iban a poder hacer nada, porque tecnología alemana más materias primas casi infinitas de Rusia generarían un monstruo geopolítico de un tamaño increíble que simplemente no podrían hacérsele frente, ¿no? Entonces, Y ahora eh, tecnología rusa, ¿no? Que también es un país que también, tiene claro, vanguardia en ese aspecto. claro, exacto, sí, sí, es cierto. Actualmente sí, pero históricamente siempre ha sido la tecnología alemana, ¿no? La tecnología alemana, los recursos rusos. Ahora ya han cambiado el escenario. De hecho, en la cuestión bélico-militar lo vemos, ¿no? Entonces, los misiles hipersónicos, esa superioridad la tiene Rusia. Y eso, bueno, toda esa capacidad de ingeniería, eso requiere pues un nivel tecnológico increíble también, ¿no? De gran avanzada. Pero bueno. El hecho es que esas fueron las ideas que inspiraron todas las guerras y toda la rusofobia. La rusofobia de Europa no viene de la misma Europa, viene sembrada por los pueblos del mar, por el Imperio Británico, por los americanos, que son lo mismo, por el mundo anglosajón, ¿no? Y bueno, pues Europa se ha visto, Rusia cuántas invasiones desde Europa, ¿no? Desde los países nórdicos, por Napoleón, ni qué decir durante la Segunda Guerra Mundial todas básicamente con el mismo objetivo, ¿no? De separar Europa de Rusia, ¿no? Y esto ha sido digitado siempre por fuerzas externas a la propia Europa, porque como reitero, Europa, por naturaleza geográfica, estratégica, siempre le va a convenir tener buenas relaciones con Rusia, y cuando no, siempre ha ido peor a Europa. O sea, ha sido un suicidio esto de las sanciones que hemos visto con últimamente, ¿no? Entonces se les destruyó, por ejemplo, el Nord Stream 2 a los alemanes, o sea, supuesto aliado, Estados Unidos, esto ya el señor, este periodista, Seymour Hersh.
Edmund Hersh, por ejemplo, que es un reputado periodista de investigación de los pocos que quedan en Occidente, él sacó a la luz eso, efectivamente, ¿no? De que había sido toda una operación de inteligencia de los servicios occidentales, llámese la CIA, el MI6 británico y de las inteligencias escandinavas, nórdicas, ¿no? Con especial mención de la Noruega, que a través de una operación de buzos, bueno, instalaron explosivos y lo hicieron volar. Porque ahí también otra vez en el siglo XXI ves cómo esas ideas, esas rusofóbicas sembradas desde hace siglos, otra vez retornan a la escena. Y en eso estamos, ¿no? Nunca les va a convenir una unión entre Alemania y Rusia. Y no nos olvidemos, históricamente Alemania y Rusia, digo Alemania porque de hecho siempre ha sido de las más categóricas, ¿no? Por población, por historia, por tecnología, como decía Alemania, han tenido buenas relaciones con Rusia, ¿no? Históricamente hablando, con episodios terribles, la Primera Guerra Mundial y ni qué decir la Segunda, y siempre instigado desde afuera. Entonces, ahí más o menos damos cuenta del asunto de la rusofobia, ¿verdad? La otra pregunta que me hiciste, no la recuerdo muy bien. No, iba justo sobre, que lo comentaste al comienzo, sobre esta cantidad de paquetes de sanciones que se van sobreponiendo como capas de cebolla una sobre otra y que estas son prácticamente la admisión de que no se ha logrado el objetivo de descarrilar a Rusia por medios económicos y sin embargo se sigue presentando como una gran iniciativa, innovación, creatividad por parte de Europa en contra de Rusia. Pero me interesa bastante lo de esta rusofobia histórica que viene precisamente de fuera de Europa, de las potencias marítimas. Me llama mucho la atención porque también he visto algunos materiales sobre la historia de las monarquías en siglo XIX, siglo XX, y llama mucho la atención de que el zar de Rusia, el Kaiser, si el Kaiser de Alemania o Prusia y el monarca británico estaban emparentados, eran primos, eran familia. Ahí lo ves tú, ahí lo ves Y, tú. y en el momento en que el zar cae en desgracia por la evolución de la Revolución Rusa, no se sabe si por interés político o algún otro tipo de maniobra, ni siquiera gestiona la posibilidad de un exilio de su pariente, de su primo, en ese caso Nicolás II, sino que prácticamente lo entregan y lo dejan morir, tal vez esperando que entre la revolución y el colapso de los zares se desvaneciera Rusia y bueno, no ocurrió. Ya que mencionas asuntos de personalidades, no nos olvidemos de Catalina la Grande. Catalina la Grande, emperatriz rusa, era alemana, mejor dicho, prusiana, porque en ese tiempo no Mm, existía mm, Alemania, exacto. Prusia, Preußen, ¿no? Era prusiana. Hablaba, bueno, alemán, ¿no? Bueno, en ese tiempo era otro tipo de dialecto. Ok. Fue acogida en Rusia de una manera como muy pocas veces se ha hecho. Ella se involucró con la cultura, con el mundo ruso, se convirtió a la fe ortodoxa y a la muerte de su esposo ella asume la dirigencia de Rusia y fue querida y amada por todos los rusos. Incluso ella promovió el traslado, la migración, claro, controlada, como te digo, de sus paisanos a Rusia. De hecho, es que ahora actualmente encuentras rusos en la federación que tienen apellidos alemanes, muchas veces, ¿no? Entonces ellos son descendientes de todas esas migraciones que hubo promovidas por una monarca como fue Catalina la Grande, que como te digo, era de ascendencia germana, prusiana. Entonces Bueno, ahí te das cuenta que, la última zarina también, la esposa de Nicolás, era alemana. Claro, en el contexto después de la Primera Guerra claro, Mundial hubo algún tipo de sospecha o de antipatía por parte del pueblo ruso hacia la familia real, porque bueno, justamente era claro, de, una pareja monárquica, pero configurada entre dos nacionalidades que estaban siendo rivales en ese momento durante la guerra. exactamente, ¿no? Eso es evidencia de qué cosa, de que nunca ha habido digamos, una rusofobia sembrada dentro de los pueblos europeos, a no ser que siempre haya sido sembrada a la actualidad vemos que todo eso está viniendo, todo eso viene digitado de los servicios de inteligencia occidentales, anglosajones, y vemos que bueno, actualmente, por ejemplo, en Alemania, todo lo que es a contra de Rusia, así sea mentira, sale en los medios de comunicación. Nada se ha modificado. Y esto es importante también traer a colación cómo fue esta situación de la rusofobia en la Guerra Fría, por ejemplo. Tras la Segunda Guerra Mundial se vivió una rusofobia muy parecida a la actual. De hecho, que algunos expertos como un amigo, Andrew Koritko, ¿no? Que es norteamericano, él menciona que estamos en una nueva Guerra Fría.
durante tras la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra fría, ¿no? El telón de hierro y todo de telón de acero, perdón, ahí veías qué cosa, que Rusia también se decía, ¿no? Que Rusia va a invadir, que no era en ese momento Rusia en sí, era la Unión Soviética, ¿no? Que la Unión Soviética va a invadir, se tenían programas, incluso la OTAN justificó como lo que se llaman armies behind, ¿no? Como ejércitos ocultos. Los Ujú. ejércitos ocultos de la Operación Gladio, que a la actualidad ya está bastante documentado, ¿no? Se había hecho dentro de Europa, dentro de los países en teoría democráticos, soberanos, operaciones, la OTAN, ¿no? De generar ejércitos en oculto, ¿no? Con todos unos planes para invadir justamente o para reaccionar a una posible invasión de la Unión Soviética. E incluso se hizo esto por encima de sus ministros de defensa. Hay un autor de apellido Sander, si mal no recuerdo, que tiene un libro muy profundo sobre el tema, donde él ahí expone que esto ya, o sea, esto era de conocimiento de ciertos líderes europeos que no veían con buenos ojos que se haga este tipo de operaciones dentro de sus territorios y que preguntaban, ¿no? A los militares de la OTAN que por qué hacen esto. Bueno, ustedes son políticos, nosotros somos los militares y bueno, nosotros vamos a controlar eso. O sea, ahí te das cuenta que las democracias en Occidente siempre han sido una fantochada, ¿no? Un poco salirme de tema, pero es importante recalcar cómo es que la rusofobia no es nueva. Claro que en estos tiempos se ha fomentado más por la cuestión mediática, los aparatos de inteligencia, toda esta tecnología que ahora se tiene y que, bueno, durante la Guerra Fría se vivió su más alto pico con la Operación Gladio y a la actualidad estamos entrando también en esa dinámica. O sea, eso es lo que se habla en Europa. Yo tengo amigos peruanos que viven 20 años en Alemania. Me dicen, una cosa es la Alemania del 90 donde todavía había gente que salía a las calles a protestar contra los jóvenes, ¿no? Universitarios contra las bases, digamos, de la OTAN, ¿no? Había Willy Brandt, por ejemplo, que hablaba de tener, de la Ostpolitik, ¿no? De tener una buena relación con la Unión Soviética, ¿no? Con el bloque del Este. Ahora todo eso se ha perdido, ¿no? Todo es un mensaje en común, todo está desbordado, no hay plata para las pensiones, ¿no? Porque no es la Alemania que siempre se nos ha dicho, ¿no? Que Europa es un lugar infranqueable a los problemas del tercer mundo, como la pobreza, etcétera, etcétera. Pero eso ya está aconteciendo dentro de la misma Europa y justamente está aconteciendo por hacer primar intereses que no son suyos. Entonces ahora dicen el amigo, ¿no? Y con eso termino. No tienen para las pensiones para arreglar algunas infraestructuras de uso público, pero sí cuando se trata de hacer desembolsos a Ucrania, ya 8.000 millones de dólares. En eso está Europa actualmente. Cuando hablabas sobre esta intención durante la Segunda Guerra Fría, o Segunda Guerra Fría, no, la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, de esa rivalidad contra la Unión Soviética, parecía que el escenario se veía claro y se definía en función de ideologías, capitalismo contra el comunismo, y que una vez colapsado o superado el bloque comunista, aparentemente se había ya resuelto esa contradicción, lo cual reflexionó hace poco Vladimir Putin, que entendió una vez que cayó la Unión Soviética y que pasa todo esto en contra de Rusia, en realidad la contradicción de Occidente en contra de Rusia ante la Unión Soviética no era meramente ideológica, sino geopolítica. Es decir, no le estorba a Rusia en cualquiera de sus formatos, comunista, zarista o democracia al estilo ruso, que no sería Ujú. occidental o, no sería occidental o liberal. Entonces, estamos viendo que hay una intención deliberada por parte de Washington, a través de su apoderado europeo, de seguir socavando a Rusia, ¿no? Totalmente, ¿no? Los formatos que bien anotaba el presidente no es nuevo, ¿no? A Rusia siempre se le va a tener fobia en su formato, sea zarista, sea soviético comunista o actual formato Federación Rusa eurasianista, digamos, ¿no? O sea, esa es la gran problemática que se tiene y no tiene que ver con asuntos ideológicos. Claro que en la Guerra Fría, tras la Segunda Guerra Mundial, durante ¿no? Lo que es el telón de acero y todo este asunto, claro, se ponía como pretexto la ideología, ¿no? La OTAN se fundamenta cuando se crea justamente como un muro de contención ante el avance del comunismo sobre Europa.
¿no? Pero ahí te das cuenta que eso era una pantalla, todo eso, porque en teoría se supone de que si un pacto militar se hace, se funda, en función a conjurar una amenaza, en este caso como el comunismo, y cae el comunismo, cae la Unión Soviética en los 90, entonces automáticamente tendría que caer ese pacto militar. Eso es totalmente anómalo. Un amigo, ¿no? Experto también, doctor Alberto Huchenreuter, habla de esto como una anomalía estratégica. Eso no se ha visto nunca en la historia, que se funde un pacto militar en función al conjuro de una amenaza y al mismo tiempo, o mejor dicho, una vez que cae esa amenaza, el pacto sigue existiendo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo ideológico fue un pretexto, que en realidad las causas profundas son eminentemente geopolíticas y estratégicas, ¿no? O sea, siempre a Rusia se la ha visto como, empezando que es muy grande, ¿no? Que es demasiado grande, que tiene una tradición militarista, tiene una tradición expansionista, imperialista, y que por tanto no, pues, no podemos permitir que siga avanzando, ¿no? Entonces, ese ha sido siempre la piedra en el zapato del mundo anglosajón, y también no solamente por el territorio, sino porque ese territorio no está vacío, ese territorio tiene ingentes recursos naturales, es el país con más recursos naturales del planeta. Entonces, siempre han visto con esos ojos el mundo, ¿no? Convertir como decía Brzezinski, ¿no? O sea, este estratega norteamericano, de los más elevados, ¿no? En vida, él mencionaba durante la Guerra Fría, o sea, empujar a Rusia a que sea un lejano país del Asia, o sea, apropiarse de toda la parte europea de Rusia, o sea, son esas ideas que siempre se han tenido, ¿no? Y actualmente no han cambiado. El escenario sigue siendo el mismo, Carlos. Lo que han cambiado tal vez sean los actores, ¿no? Y bueno, ahora estamos viendo cómo se reactualiza una Guerra Fría de la cual ya se habla, pues, una nueva Guerra Fría en el siglo XXI. También me impresiona, estás hablando de la dimensión del país de Rusia, que hayan naciones como los Bálticos, que son tres estados muy chiquiticos, pero que sean prácticamente los más beligerantes, son los que van a la vanguardia exhibiendo algún tipo de valentía, de iniciativa en contra de la amenaza rusa. Y a veces uno dice, pero esto no toman en cuenta la dimensión del territorio, de las capacidades de la población y sin embargo son los que parecen que empujan al resto hacia un conflicto directo con Rusia. Y justamente también de ahí sacan a su principal dirigente, a la que lleva la Alas. política exterior, Kala Kallas. Ujú. Parece como que no hay como sentido común hacia lo que realmente les conviene, cómo deberían operar o manejarse para seguir prevaleciendo como europeos. Totalmente, o sea, no tiene sentido en absoluto, es completamente absurdo, ¿no? O sea, o sea, uno como analista, tú te das cuenta que son países muy pequeños y que todos prácticamente están al lado de Rusia. Pero al mismo tiempo no te explicas que cómo es con esa incapacidad, ¿no? Estratégica, ese tamaño tan pequeño, esas poblaciones tan pequeñas, ellos quieren fomentar, ¿no? Porque se le ha dicho por ahí, ¿no? Los chihuahuas bálticos, hay una expresión Ujú. de un amigo, y en esto, ¿no? O sea, si incluso hay un autor, ¿no? Pro-OTAN, interesante estudiarlo, de apellido Hoffman. Este autor mencionaba de que, no, hace casi 2 meses, decía en un último de sus reflexiones, ¿no? Estratégicas, decía que si Rusia en cualquier momento puede invadir Rusia a través de los Bálticos, pero Rusia no tiene esa intención actualmente. Una, porque no le conviene estar invadiendo Europa actualmente, o sea, no tienen esa visión. No sé si tengan, como dicen algunos, las capacidades, yo creo que sí las puede tener, pero no es su objetivo ahora actualmente invadir Europa. Ellos quieren asegurar lo que justamente les ha causado este problema, que es justamente el Donbass dentro de Ucrania. Y si no se tiene en cuenta eso, bueno, pero ¿qué es la prédica dentro de Europa? A ver, hay que entender algo acá clave también, Carlos. La guerra es un negocio. Entonces necesita, ¿qué mueve la guerra? Primero, la propaganda. Tienes que generar una amenaza, un enemigo externo, como ya lo veníamos más o menos definiendo hace un momento, ¿no? La rusofobia y todo este tema, bueno, no ha cambiado. Actualmente, por ejemplo, se habla claro, de de lo que los rusos vienen, que van a invadir Europa. Esto lo sé por estas informaciones que tengo de amigos que viven allá, que conversan con alemanes promedio, europeos promedio, y alemanes supuestamente educados de universidad, economistas, de ciencias sociales, que mencionan que no, sí, no, que es bueno armarse porque ya vienen los rusos. O sea,
¿De dónde sacan eso? Es la propaganda. ¿Por qué? Porque eso faculta que ya se deje de invertir en cuestiones, asuntos públicos, sociales, y todo se derive a lo que es una economía de guerra, de defensa. Ahora, por eso también hay que entender esto así. O sea, la propaganda juega un rol clave para ese gasto, ¿no? Y de ese gasto en defensa, mucha gente se hace multimillonaria, ¿no? Los líderes europeos que firman esos tratados armamentísticos, el mismo señor Zelensky, su entorno cercano, ellos ya se aseguraron la vida, ¿no? Y quieren asegurarse más haciendo todo este tipo de acciones, ¿no? En pro del sistema, del complejo militar industrial, que dicho sea de paso, o sea, Estados Unidos ahí también vemos cómo juega a dos bandas, ¿no? Por un lado, bueno, ya sí nos desentendemos de Ucrania directamente, pero seguimos vendiéndole Ya. armamento a Europa. Porque ese rearme europeo no lo va a hacer Europa. Europa va a comprar armamento, que es muy diferente a hacerlo. ¿Y de dónde va a sacar el dinero Europa? Para eso está la propaganda, como te menciono, ¿no? Está toda esa psicosis en la que, o sea, el ciudadano europeo ahorita vive en una psicosis, vive sumergido en una propaganda, en una narrativa donde los rusos vienen y, bueno, gente que supuestamente es educada cree eso, imagínate el obrero de la fábrica, etcétera, etcétera. O sea, está generalizado. Y eso es la justificación para hacer grandes desembolsos en defensa, descuidando totalmente asuntos domésticos que les está haciendo falta. Y bueno, ahora lo que vemos, ¿no? Y aún así, así lo hagan así, o sea, por lo menos estarán listos de acá a 10 años. Eso son la visión de los expertos es eso. O sea, actualmente Europa no puede hacer frente a una superpotencia militar como es Rusia. Esa es la realidad, que no quieren aceptar, que se niegan a hacerlo a través de la propaganda. Y en el fondo, como te dije, es un negocio de la cual las élites europeas se van a embolsar mucho dinero, pues. Y la propaganda solo basta para producir este estado de prácticamente desarme de la conciencia, el análisis de la cognición de los europeos para poder determinar que lo que está sucediendo no les conviene, que le están quitando derechos para armar un conflicto en el cual no están involucrados o no les interesa estar involucrados y en el cual objetivamente no van a prevalecer, no van a ganar. Es un conflicto que están perdiendo y están alimentando un hoyo negro. Es decir, eh, ¿qué otro tipo de estrategias se han venido desarrollando para justamente producir ese adormecimiento de la conciencia de los europeos para que permitan que esto siga sucediendo? Ujú. Una de las cualidades o características de un país o de un pueblo colonizado es justamente que ya no es que es incapaz de pensarse a sí mismo en el escenario mundial, ¿no? Lo que nos pasó a nosotros, en gran medida. Y bueno, Europa de ser colonizador ha pasado a ser un país colonizado, paradojas de la historia, ¿no? Entonces, como mencionaba hace un momento, cuando Estados Unidos se hace cargo de su seguridad, Europa cae en una ficción, en la de ser una potencia institucional, jurídico-institucional, ¿no? Entonces, el mundo es un jardín, ¿no? Como el que mencionaba Borrell. Perdón, Europa es un jardín, como mencionaba el ex canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, y el resto es una jungla, ¿no? Entonces nosotros tenemos que exportar nuestro modelo civilizado a estos salvajes, a estos bárbaros del mundo, ¿no? En África, en Latinoamérica, en Europa del Este, qué sé yo, ¿no? En Asia, etcétera. Y ellos, al creer eso, entonces, cuando tú te crees eso, o sea, ¿qué cosa es? O sea, ya no, las guerras, ellos pensaron que tras la Segunda Guerra Mundial, una cosa es ser pacífico, que es una condición estratégica. Yo soy Mm. pacífico, yo sé que tú también eres pacífico, pero otra cosa es ser pacifista, el pacifismo es una ideología de Ok. desarme mental de los pueblos ante las amenazas, ¿no? Entonces, Europa cae en esa ficción de que supuestamente todo es color de rosa, ya el servicio militar, olvídense, no, eso ya son cosas del pasado. Preocupémonos de otras cosas, el ecologismo, las cuestiones de género, ¿no? Más importante es el individuo, ¿no? El liberalismo a ultranza, ¿no? Claro, pero eso Los derechos sucedió porque humanos. descubrieron que había otras herramientas de disuasión para desarmar a otros y confiaron tanto en sus capacidades que abandonaron Es, justamente esa, el esa, desarrollo de seguridad. esa narrativa, todas esas bioideologías, ¿no? El pacifismo, todo esto que te estoy mencionando, eso no es una casualidad. Eso es un diseño donde el campo de experimentación es justamente la Unión Europea, ¿no? Ese es un diseño que ni siquiera es de ellos, ¿no? Eso ya básicamente es un desarrollo de institutos, de centros de influencia estratégica a nivel mundial, como el Instituto Tavistock en Reino Unido, que ya vienen décadas formulando este tipo de esquemas, y bueno, donde el campo de experimentación ha sido la Unión Europea, ¿no? Entonces, ahora esa es la situación
donde se ha desarmado Europa de una manera a través de estas ideologías que no son propias, ¿no? Que dicho sea de paso, ellos han asumido a rajatabla, las han impuesto a sus ciudadanos y el resultado es actual, es lo que estamos viendo en la actualidad. El otro día, yo siempre veo los medios occidentales, siempre, ¿no? Deutsche Welle, todos estos canales, el canal alemán, y hablaba justamente del rearme alemán, del rearme europeo, pero entrevistaban expertos, expertos que decían, esto va a ser difícil, porque cuántas décadas de pacifismo que hemos vivido, ¿cómo vas a convencer al ciudadano promedio de que vaya al servicio militar? O sea, eso es la realidad a la cual que se están enfrentando. O sea, no tienen capacidades, sus sistemas de defensa han sido mermados, no tienen capacidad defensiva. Y lo peor, psicológicamente no están preparados. O sea, histórico, si tú te das cuenta, los pueblos germanos, digamos Alemania, siempre han sido pueblos guerreros, ¿no? O sea, descendientes de los vikingos, de los antiguos pueblos germánicos, ¿no? Pero ahora eso ya no existe. Eso ya el pensamiento prusiano, digamos, que forjó a Alemania, ¿no? Ese ya dejó de existir completamente y ahora se vive pues una situación, un mundo de fantasía prácticamente, donde los derechos humanos son primero, segundo, entendiendo por derechos humanos no asuntos, digamos, básicos, ¿no? Vivienda, sino derechos humanos de tercera, cuarta generación, o sea, cómo yo me siento, por último no saben si son ni hombres ni mujeres, los adolescentes actualmente, o sea, cómo van a ser un rearme en Europa con esa condición mental de la población, completamente reactiva a toda idea colectiva, pero sí, no últimamente, ¿no? O sea, fundamentalmente individualista. Eso es lo que prima en Europa, porque todas estas ideologías que yo te he mencionado se fundamentan, tienen su piedra angular en lo que es el individualismo. Fomentan yo primero, yo segundo, yo tercero. ¿Y qué pueden hacer? Yo he estado en Rusia y yo sé que no he estado en China, pero sé que es parecido. Allí el individuo se subordina al interés nacional, ¿no? Es parte de la maquinaria, digamos, general, ¿no? De lo que es la sociedad, del Estado. En Europa nada de eso funciona así, es todo lo contrario. ¿Cómo vas a enfrentarte a potencias donde el individualismo está subordinado a las ideas de comunidad, a las ideas de colectivo? Es muy, muy difícil. Si Rusia, digamos, haciendo un poco un ejercicio, ¿no? Un ejemplo, digamos, ¿no? Tuviera esa condición de Europa, nunca hubiera hecho absoluta, ni siquiera, mejor dicho, hubiera dejado de existir como es Rusia. Ya estuviera balcanizada en cuarenta y tantos estados, como siempre se ha pensado y se quiere todavía. Y bueno, esa es la situación en la que está Europa actualmente. Me hace recordar a Emmanuel Todi, la derrota de Occidente, en donde desarrolla que justamente el avance de este tipo de ideologías, el cual no es nuevo, es un esfuerzo sostenido durante décadas, ha prácticamente modificado la mentalidad y el espíritu del Occidente, en este caso de los europeos. Él en ese texto mm, sale a reducir, destaca una especie de estudios de universidades que van dando cuenta de la disminución de la disponibilidad de los ciudadanos europeos para defender, en el caso que se plantee la situación de defender militarmente a sus países. Hay como una mayor vocación hacia la vida, los placeres y el goce, y se ha disminuido también los valores colectivos, los valores nacionales, los valores de la patria, esos valores trascendentales, que no estamos diciendo con ello que estamos exacerbando los valores nacionalistas a ultranza, pero que bueno, han ido perdiendo esa identidad con sus países y prácticamente la identidad que tienen o la lealtad que tienen es consigo mismo y también han diluido esa capacidad al mismo tiempo de, de sociedad, de defender entre todos avances sociales que están siendo socavados con estas estrategias de militarismo que, bueno, no van a ser en función del beneficio de los europeos, sino de los estadounidenses. Totalmente. Emmanuel Todd, a mi entender, creo que es el intelectual occidental más incómodo actualmente, porque justamente él ha hecho un estudio antropológico, sociológico del declive de Occidente en materia de política exterior, en materia de geopolítica. O sea, él no, él, claro, también es un analista geopolítico de Polendas, pero él atribuye que el declive de Occidente no solamente está en cuestiones, digamos, meramente estratégicas, ¿no? El declive estratégico geopolítico es consecuencia de factores internos de sus sociedades. Claro. Eso nos viene a decir.
Sí ¿no? En este mismo, libro, sí, sí, adelante. con el avance él habla del nihilismo, de descreer, de desmontar los valores, incluso protestantes, en lo espiritual, religioso y su expresión Claro. económica. Han contribuido ellos mismos desde adentro a justamente ese declive, esa derrota de la hegemonía occidental. Por supuesto, o sea, él no te habla como ¿qué te digo? Como un creyente, él te habla como un científico Mm, social. Él cuando habla de la religión, él está hablando como científico ujú. social. O sea, yo también soy sociólogo, él está entendiendo que la religión es un fenómeno sociológico, antropológico, que condiciona hábitos, comportamientos y que redundan siempre en cuestiones colectivas, en cuestiones, digamos, no individualistas, pero eso ha Correcto. perdido. O sea, lo que, en gran medida la exposición que hice previamente, ¿no? A lo que estoy mencionando ahora, se basa en ese marco teórico de Manuel Todd. No lo mencioné, pero qué bueno que lo estés mencionando, Carlos, porque efectivamente, si hay alguien que quiere entender el declive de Occidente a profundidad, tiene que leerlo. Ese libro, La Défaite de l'Occident, ¿no? La derrota de Occidente, que es del 2024, si mal no recuerdo, del año pasado, que ya está en varios idiomas. Ahí redunda justamente en que efectivamente hay un declive de Occidente porque ha abandonado justamente lo que hizo que sea Occidente, que es la religión, en generalmente el fundamento cristiano que se tenía tanto en su vertiente católica como en su vertiente protestante, porque la religión es eso, más allá, como repito, él no está hablando como un creyente, un religioso, él está Ujú. hablando como un científico social, él está identificando la religión como un potente factor de cohesión social, Sí, ¿no? es Que es como un pegamento. E incluso uno termina exacto. de leerlo y termina con la sensación de entender por qué también hay una intención insistente por parte del Occidente de querer también dividir el espíritu, el alma del Islam, de la nación de los musulmanes, que tienen una noción religiosa, una como visión mucho más arraigada que el mundo occidental, y hay como una intención justamente de debilitar a la religiosidad de estos países como para que pueda penetrar un esquema de Otro disolución modelo, de estos sí. estados. Por supuesto, los factores de cohesión social, de coagulante social más potente que existen, yo diría que son dos, son el idioma y por supuesto las Así creencias. es. Las creencias son las que hacen, por ejemplo, en nuestra América, nosotros pensamos muy parecido, independientemente de las coordenadas geográficas, justamente por unas creencias también que tenemos. Impuestos o no impuestos, eso no lo voy a discutir, pero tenemos visiones Ujú. muy parecidas. Igualmente, Europa tenía una visión parecida lo que es el mundo, de lo que es la familia, incluso, por ejemplo, hasta eso se ha destruido. Todo eso se ha destruido en nombre del nihilismo, que no se puede, el nihilismo es hermano del individualismo, o van de la mano, ¿no? Entonces, donde hay nihilismo, hay individualismo, y donde hay individualismo, hay nihilismo, ¿no? Porque en el nihilismo tú te retraes a ti mismo, no te importa un pepino lo que pase con la sociedad, con lo colectivo, con la comunidad, y te enfocas justamente en cuestiones y esto mezclado, por supuesto, con hedonismo, el placer, ¿no? El placer de yo ser primero, de ser lo que se me da la gana, de ser hombre mañana, de ser mujer pasado, de tener acceso a las sustancias, a las drogas, etcétera, 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 de destruir a la familia. Eso es lo que ha pasado con Europa. Ahora, él también lo anota en su libro, ¿no? O sea, frente a sociedades no occidentales, las grandes potencias del siglo XXI, Rusia, China, es completamente diferente, porque ahí no existe la idea de individuo, Ujú. cómo se le entiende en Europa actualmente, en Occidente. Entonces, ¿cómo vas a enfrentarte a potencias en el siglo XXI que tienen claro quiénes son, su identidad, ¿no? Su historia, que no han renegado de su historia, sino que la enaltecen, a diferencia de Europa, que la pisotea siempre que puede, ¿no? Es muy difícil que tú generes una fuerza, digamos, como se quiere ahora, de militar, si no tienes una fuerza moral, espiritual, social, que pueda hacer frente a todo eso que ellos supuestamente quieren combatir. Y este modelo, como bien anotas, ahí te das cuenta de una cosa, que ese modelo que se ha impuesto en Europa no es mismo de los anglosajones, no es mismo de los europeos, o sea, es algo impuesto por los centros de laboratorios de ingeniería social, ¿no? Que están en Estados Unidos, que están en Gran Bretaña, y que lo mismo se quiere hacer con los pueblos que, bueno, que en Oriente Medio. Si algo mantiene a Oriente Medio como un espacio contrahegemónico potente, ¿no? En gran medida es por sus creencias. Tú le quitas las creencias y es mucho más fácil doblegarlos. No han podido hacerlo hasta ahora,
¿no? Siguen haciéndolo con Israel, siguen haciéndolo a través de ataques a Irán, pero ellos saben en el fondo que son un hueso duro de roer justamente porque ellos tienen una visión del mundo, tienen metafísica, digamos, ¿no? Para entender el mundo, lo que los rodea, su historia, quiénes son y a dónde van. Sí, por eso justamente cuando uno de este texto, y yo invito a la audiencia que tenga oportunidad de hacerlo, uno también entiende que hay un espacio de confrontación no solo en la comunicación, en la propaganda, en la diplomacia, sino también en el ámbito cultural, y que si los estados, las sociedades, las naciones no tenemos conciencia de ello y no protegemos ese espacio, pudiésemos ser fácilmente presa de estas iniciativas o estos nuevos mecanismos de colonización que pretenderían destruir desde dentro de las sociedades y con ello ser ocupadas o manipuladas fácilmente en función de otros intereses, y que llegue el caso como de Europa, que tome acciones o decisiones incluso en contra de sus propios intereses y aún así avance en ese sentido y parezca como que no sucede nada. Carlos, de verdad que muchísimas gracias por tu disponibilidad, por este espacio para conversar. Empezamos hablando sobre Europa y bueno, después sobre estas características de, del nihilismo, del individualismo, que bueno, es una de esos factores que han incidido también en esa decadencia de Europa, y tomando Emmanuel Todd del mundo eh, occidental, que se resiste justamente a admitir, a contemplar que ya no es tan potente, ya no es tan fuerte, y que a través de otros medios de disuasión, de provocación, busca convencernos de lo contrario y tratar de torcer la historia de otras naciones en función de seguir prevaleciendo. No sé si un último mensaje para cerrar. En efecto, me quedo con lo que mencionabas, ¿no? Son todas estrategias de dominación, ¿no? De disolución del ser social que se están usando o se han usado en Europa como campo, como laboratorio, y eso nos dice algo, ¿no? Que esto no es un diseño de los mismos europeos, esto viene de afuera. Y eso, ese campo, una vez visto lo que ha sucedido, ese ensayo y error, lo quieren aplicar a otros pueblos del mundo. Es el globalismo, las élites liberales, generalmente del mundo anglosajón, las que siguen allí fomentando este tipo de disolución para desintegrar a los pueblos y que sea más fácil la dominación mundial, ¿no? Bueno, Carlos, yo estoy muy contento de esta charla tan importante, ¿no? Hemos tocado temas, fibras profundas, ¿no? Del declive occidental y que, bueno, pues sirvan de ejemplo para que nosotros no repitamos la historia. Nosotros no tenemos por qué seguir el camino de Europa. Nosotros tenemos una historia muy interesante, muy importante de pueblos propios de aquí, con pueblos que vinieron de más allá y que estamos mezclados acá. Lo multicultural no es un error, aquí lo multicultural es parte de nuestra esencia, es parte de nuestro ser, y eso tenemos que ponerlo en valor y defendernos, porque si nos desarmamos en lo cultural, en lo mental, el resto, el dominio militar simplemente va a ser una consecuencia de. Es momento de darnos cuenta, momento crítico en la historia y bueno, miremos grande a nuestra América en el siglo XXI. Si renunciamos a nuestros valores, nuestra cultura, nuestra historia, estaríamos configurando un formato de dominación mucho más barata para los centros Mucho más. estratégicos de poder, y creyendo que eso es natural y no lo es. Así que bueno, uno de los objetivos de este espacio, de esta conversación, es justamente brindar herramientas, conceptos y nociones sobre sobre esto que existe, que está, es invisible, parece increíble, pero se está desarrollando, y en el caso de Europa, que fue el objetivo o el centro de esta conversación, sería el resultado de esa operación a gran escala de desintegrar un proyecto unitario de integración entre naciones, a las cuales le han ido quitando, suprimiendo sus valores esenciales, fundacionales, y bueno, han convertido a Europa lamentablemente en esto, un espacio geopolítico que avanza en dirección contraria a lo que debería convenirle. La están llevando a un enfrentamiento contra Rusia, en la cual no tendría las capacidades, las posibilidades de poder prevalecer. Así que bueno, muchísimas gracias Carlos, Carlos Mamani, analista geopolítico desde el Perú, que nos ha acompañado en esta entrega de En Contexto con por Venezuela News. Si no lo ha hecho todavía, después de esta conversación le interesa qué más entrevistas tiene En Contexto con otros analistas, suscríbase a nuestro canal en YouTube, active la campana de las notificaciones, dele like, deje su comentario y comparta este y otros contenidos con sus amigos y contactos, porque es la forma como nosotros, como usuarios, le decimos a los caprichosos algoritmos
del YouTube o otro de esos espacios de confrontación en el ámbito comunicacional que este y otros contenidos nos interesan. Hasta luego.